Fui el único que cuidó a mi abuela enferma. Ahora que murió mis tíos quieren su herencia. Mi abuela Rosa me crió como si yo hubiera sido su último hijo. Desde los 5 años estuve bajo su cuidado porque mi madre se desentendió de mí para irse con un nuevo novio a Cancún. Nunca volvió. A veces mandaba mensajes genéricos por WhatsApp en Navidad o mi cumpleaños, pero no los respondía. Yo dejé de esperar algo de ella cuando cumplí los 10. Mi abuela, en cambio, siempre estuvo. Me enseñó que uno vale por lo que hace, no por lo que dice. Me enseñó a respetar a los demás, a no rendirme y a encontrar belleza incluso en lo difícil. Esa mujer era un roble, aunque cada vez más pequeño, más encorvado por los años y el trabajo. Recuerdo que en los días lluviosos cocinábamos pan dulce y escuchábamos radio. Me hablaba de su juventud, de cómo creció en un rancho sin luz ni agua y de cómo sacó adelante a sus 3 hijos sin que el padre de ninguno se hiciera cargo. Los crié sola, y sola también me dejaron, solía decir con una media sonrisa, de esas que esconden dolor. De mis tíos tengo recuerdos borrosos. Eran sombras que aparecían en fechas especiales, con regalos envueltos y promesas vacías. Rodrigo el mayor era arrogante, siempre presumiendo sus negocios que cambiaban cada año. Silvia, la única mujer, era más distante, como si hablar con nosotros fuera una carga. Y Raúl, el menor, parecía más humano, pero siempre ausente. Cuando Rosa se enfermó, simplemente desaparecieron. Cuando llegó el diagnóstico de Alzheimer, fue como recibir una sentencia. Al principio intenté no asustarme. Le decían, etapa leve, que aún tenía control de sí misma, que podía seguir con su vida. Pero yo, que la conocía mejor que nadie, supe que no sería así por mucho tiempo. Comenzaron los olvidos. Dejaba la llave del gas abierta, confundía el azúcar con la sal. Luego vino la desorientación. Caminaba al mercado y no sabía cómo regresar. Una vez la encontré llorando en el jardín, porque creía que yo era su hermano muerto. Empecé a documentar todo: medicamentos, horarios, síntomas. Leí cuanto libro y artículo encontré sobre la enfermedad. Me convertí en su enfermero, su cocinero, su vigilante y su nieto, todo a la vez. Dejé la universidad, renuncié a mi trabajo de medio tiempo y me dediqué por completo a ella. No lo hice por deber, lo hice por amor. A veces pasaban semanas sin que nadie llamara. Mandé mensajes a mis tíos varias veces. A veces respondían con un ánimo, sobrino, o ya veremos cómo ayudar, pero eso nunca pasaba. Una vez les pedí ayuda para pagar un medicamento caro y solo recibí silencio. Fue entonces cuando entendí que estábamos solos. Durante los peores meses, mi abuela dejó de reconocerme. Me decía niño. Me preguntaba si yo conocía a su nieto, si lo había visto. A veces me llamaba por el nombre de mi madre. Fue como perderla en vida. Y sin embargo, ahí estuve, día tras día, cuidando su cuerpo, hablándole como si aún pudiera entenderme, contándole historias que alguna vez ella me contó a mí. La noche que murió fue tranquila. Se quedó dormida después de cenar. Estaba agotada. Yo la abracé y le leí una carta que le había escrito años antes, cuando creía que iba a morir en el hospital por una infección. Gracias por enseñarme a vivir, le dije. Gracias por no abandonarme. Me quedé dormido a su lado. Cuando desperté, ya no respiraba. Llamé a Silvia primero. Me respondió con un ¿qué pasó?, seco, como si la molestara. Le di la noticia. Hubo un silencio incómodo y luego un Dios mío, avísame cuándo es el funeral. Rodrigo fue más rápido. ¿Ya la enterraron? ¿Qué trámites hay que hacer? Ni una palabra de consuelo, ni una pregunta sincera. Raúl fue el único que pareció conmoverse. Lo siento mucho, sobrino. Hiciste mucho por ella. Pero no ofreció ayuda. Nadie lo hizo. El día del entierro fue surrealista. Llegaron en autos lujosos, con trajes caros y gafas oscuras. Silvia lloraba con elegancia, aunque no sabía ni la edad que Rosa tenía al morir. Rodrigo saludó a todos como si fuera una figura pública. Raúl se limitó a estar presente. Se tomaron fotos junto a la tumba. Cuando terminó todo, nos reunimos en la casa, lo cual me pareció repugnante. Yo no quería hablar de nada más que de ella. Pero Rodrigo fue directo. Hablemos de la propiedad. Hay que resolver eso pronto.
Me senté frente a ellos con una mezcla de rabia y tristeza que me apretaba el pecho. ¿Qué quieren resolver? Esta casa era de ella, y durante años la cuidé yo solo. Ustedes ni aparecieron. Silvia frunció el ceño. Eso no tiene nada que ver. Legalmente somos sus hijos. La ley es clara. ¿Y moralmente? Les dije. ¿Quién estuvo aquí cuando no podía comer sola? ¿Quién cambió sábanas llenas de orina? La llevó al hospital. Pagó las medicinas. Rodrigo sonrió, cínico. Entendemos tu enojo, pero no puedes esperar quedarte con todo solo porque estuviste aquí. Me levanté y fui a mi habitación. Volví con una caja. Dentro había recibos, facturas, fotografías, informes médicos. Les mostré cómo había costeado todo con mis ahorros, cómo mantuve la casa sola, incluso cómo le había pagado una enfermera en los últimos meses con el poco dinero que me quedaba. La ley será clara, pero yo también. No pienso dejar que vendan esta casa como si fuera una ficha de póker. Los días siguientes fueron un infierno. Rodrigo me mandó una notificación legal. Silvia me bloqueó de todos lados. Raúl, Raúl me escribió un mensaje privado. No estoy de acuerdo con ellos, pero no puedo ir en su contra. Cobarde. Intentaron meterme presión, mandaron abogados, alegaron que yo me aproveché de una anciana vulnerable para quedarme con la casa. Me pintaron como un oportunista, pero todo estaba documentado. Todo. Incluso la carta que Rosa escribió con su puño tembloroso meses antes de morir, donde decía, esta casa es para mi nieto. Es el único que se quedó. No fue notariada, pero valía más para mí que cualquier papel.